Hola y muy bienvenidos a esta lección muy interesante. Yo soy Juan, tu profesor de español. Estoy muy contento de explicar un tema muy importante. Cómo evitar usar la palabra muy todo el tiempo. Muy. That's right, friends. The Spanish muy is muy overused by language learners. So I'm Teacher Juan and I'm going to give you 3 alternatives to spice things up and sound much better when you speak Spanish. Here is number 1. Demasiado. It might sound a little exaggerated, but saying demasiado is a great way to state your point. Look at these examples. Esta sopa está demasiado buena. Me pregunto por qué nadie se la había comido. Esto es demasiado extraño. Juan, ¿tienes idea de dónde dejé la comida del perro? Estaba en un bowl amarillo y no sé dónde está. Esta alfombra está muy linda. ¿Cuánto cuesta? Esa es una reliquia familiar turca, muy exclusiva. Son $1,500, señor. ¿Qué? Eso está demasiado caro. Te doy 20 pesos. Hecho. Chunk alert! When visiting Latin America, especially as a tourist, learn the chunk. Eso está demasiado caro. En Latinoamérica, ser extranjero generalmente significa plata. Así que para que no seas víctima de algún vendedor sin escrúpulos o simplemente para regatear hasta conseguir un precio más aceptable, di eso está demasiado caro. Así aprovechas y me traes algo chévere también. Número 2. Bastante. Even though bastante is not as dramatic as demasiado, it can also be used to replace muy. Look at these examples. Bueno, yo voy saliendo. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Mi casa está bastante cerca de la universidad. Comí demasiado. Sí, yo también. Estoy bastante lleno. ¿Quieres postre? Sí. By the way, if you'd like to practice these tricks in Spanish conversations, why don't you try our Spring Spanish Inner Circle? You'll get to know some really cool teachers, and we have a practice room where you can speak Spanish and learn much more. Link in the description. Número 3. Usar el sufijo ísimo. That is right. You can replace the word muy with a suffix in certain cases. Spanish es una forma no solo buena, sino buenísima de hablar español como un hispanohablante. This is how it works. Instead of muy feo, you could say feísimo. You could replace muy importante with importantísimo. Algo está muy caro. Then use carísimo. And so on. Look at these examples. Bien, ciudadano. ¿Puede contarme qué fue lo que vio? Sí. 2 autos pasaron por la calle. ¿Iban rápido? Sí, rapidísimo. Casi no me di cuenta cuando pasaron. ¿Puede describirme a los conductores? Sí, uno era altísimo y el otro era calvo. Entonces Toretto tomó el Charger y... Toretto, ciudadano, usted me está contando un crimen. ¿Un crimen? No, es asustadísimo. Le estoy contando la película que acabo de ver en el cine.
Número 4. Replacing muy with other words. Do you know when in English you can replace very tall with huge or very hungry with starving? Bueno, en español también existe algo parecido. There are a ton of words you could use instead of muy, pero acá te dejo varios ejemplos. Oye, ¿y qué sabes de Luis? No, desde que se enamoró, no es que está cambiado, es que está transformado. Si sales con él a comer algo, no le parece rico, sino suculento. Antes tenía la casa limpia, ahora la tiene inmaculada. Si antes era alegre, ahora está eufórico. Yo antes ni me molestaba, pero ahora estoy furioso. No quiero salir más con él. Ya. ¿Y la novia? ¿Qué tal es la novia? Y de la novia ni te cuento. No es que es molesta, es que es insoportable. Yo pensaba que era linda porque él decía que era preciosa. Pero para mí, más que fea, me parece horrorosa. Yo sabía que era bajita, pero es que parece una enana. Y al lado de Luis, que si fuera solo alto, está bien, pero es que él también es un gigante. No. Juntos no son un espectáculo ni siquiera triste, sino patético. Pero ya va. ¿La novia de Luis no es tu hermana? Now, sometimes you just have to use muy, but do you really? Maybe the actual word you're looking for is mucho. Many Spanish learners get muy and mucho confused. So now Mariana will teach you exactly when to use which one to never get it wrong again. Just click the image on the screen to get to the next part of this lesson right now.